Buenos días. Ay, ahora sí desayunaron. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por este tiempo de alabanza, Señor, porque tu presencia, Señor, habita cuando nosotros te alabamos, mi Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, por las familias, Señor, que hoy nos acompañan, por los chicos, Señor, que están aquí como nuestros pacientes, mi Dios. Señor, te pedimos que este tiempo, esta palabra, nos bendiga, nos edifique, Señor. Traiga, Señor, sanidad a nuestros corazones. Gracias, Padre, por traer tu palabra, Señor, por darnos palabra. Gracias, bendito Dios. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero empezar leyendo un par de versículos. Los que traigan Biblia me pueden acompañar al libro de Lucas, capítulo 6, por favor. Vamos a leer el versículo del 43 al 45. Dice así, yo tengo la versión Reina Valera. Dice, no es buen árbol, el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, voy a contar una historia no es una historia, es una porción de una historia a manera de introducción. Quizá algunos de ustedes en la escuela, en la secundaria, hayan leído el libro del Principito. No sé si alguien de aquí lo haya leído. Es un libro muy viejito, un libro que es un clásico de la literatura, que es para niños. Pero para los que no han leído, bueno, este libro cuenta la historia de un aviador que en algún momento se descompone su avión en medio del desierto y se encuentra con un niño rubio, bueno, casi siempre se ilustra como un niño rubio, que le dice que se llama el Principito y que viene de otro planeta. Y habla sobre esta pequeña aventura de este niño y trata muchas reflexiones, a pesar de ser un libro infantil, trata muchas reflexiones. Y resulta que este Principito en su planeta, que era un planeta chiquitito, ¿no? que más bien el cuento dice que es un asteroide, en su planeta dice que un día creció una rosa, ¿no? Una rosa, y empieza a tener cierta relación, que el libro dibuja como si fuera cierta relación romántica con la rosa, y de repente la rosa se vuelve tan sobreexigente con él, que la cuide, que esté con ella, que el Principito se desespera y se va de su planeta, se va. Pero durante su viaje llega un punto donde tiene cierta nostalgia. Ajá, cuenta muchas más cosas esta historia, pero me voy a enfocar en esta. Tiene cierta nostalgia hacia su rosa, ¿no? Y hablando con un zorro amigo suyo, se da cuenta que hay muchas rosas aquí en la tierra, ¿no? Y dice, bueno, mi rosa no es única, y el zorro le dice, es que sí es única. Sí es única porque es única para ti. Y empieza a sentir cierta nostalgia, y de repente se da cuenta que las rosas tienen espinas. Y el Principito empieza como a hacer este debate interno, y dice, ¿por qué las rosas tienen espinas? ¿Por qué algo tan bello como es una rosa tiene cosas que te pueden lastimar? ¿No? Y en un diálogo literal, él dice, no es posible, o sea, no es posible que las rosas tengan más bien, se empieza a cuestionar la función de estas espinas. Dice, no es posible que las rosas, que esas espinas no tengan una función. ¿Para qué son? Dice, tienen que servir para algo. Las flores, las rosas no son malas, solo son ingenuas, dice el Principito, y débiles, se defienden como pueden, y ellas se creen terribles con sus espinas. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Voy a permitirme hacer una analogía a nuestra vida y al tema que vamos a hablar el día de hoy. Nosotros a lo largo de la vida vamos viviendo experiencias, vamos a ser marcados por nuestras experiencias, incluso desde antes de nacer.
Incluso la manera en la cual una familia recibe la noticia de va a venir una nueva vida, va a venir un bebé, empieza a afectar la vida y el destino de esa nueva persona. Lo que vivimos a lo largo de nuestra vida, experiencias positivas y negativas, empieza a formarnos. De hecho, los psicólogos dicen que los primeros 6 años de la vida forman en gran medida el carácter que va a tener una persona durante el resto de su vida. Y dentro de estas experiencias, una psicóloga canadiense llamada, bueno, de apellido Bourdois o Bourdieu, no sé cómo se pronuncia porque es un apellido francés, se dio cuenta que había ciertas características que ella llamó las 5 heridas de la infancia, que están en un libro que se llama Las 5 heridas que no te permiten ser tú, que a veces son como esas espinas de las rosas. Y aquí es donde conecto mi analogía que les estaba haciendo. A veces es la manera en la cual nosotros nos queremos defender ante el mundo. A veces desde esas heridas reaccionamos. A veces desde esas heridas queremos relacionarnos con los demás. Y esas heridas son precisamente el origen de mucho de nuestra personalidad, de muchas de nuestras acciones, de muchas de nuestras decisiones. Incluso llegan a marcar la forma en la cual elegimos pareja, junto con otras características. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Una herida emocional, a mí me gusta a veces compararlo con una herida física, hacer también otra analogía. No sé si alguna vez ustedes han tenido una cortada, una herida, han estado lastimados, o a veces te vas a la playa y te quemas con el sol, ¿no? Y se vuelve algo muy sensible, esa parte herida, esa parte lastimada, ¿no? Que si tantito te llegan a tocar así, con nada de fuerza, simplemente así, ¿no? Gritas. O cuando te quemas con el sol, que hasta la propia ropa, te pones la ropa, no, duele, ¿no? Porque está al rojo, o sea, está herido, está lastimado. Y esa es una de las formas en las cuales nosotros reaccionamos desde la herida. Entonces a veces te preguntas, bueno, ¿por qué si yo veo esto, que a lo mejor ni siquiera me está afectando a mí, me lo tomo personal, me siento así como que me están haciendo como si eso que está viviendo la otra persona me lo están haciendo a mí y me causa enojo o me causa tristeza? Esa es una forma en la cual reaccionamos desde nuestras heridas. Entonces vamos a hablar de estas 5 heridas, pero antes de entrar a las 5 heridas quiero dejar también una cosa en claro. El propósito de entenderlo, el propósito de saber estas heridas, es un propósito o es un ejercicio de autoconocimiento, no para que después esto se convierta en una excusa, porque a veces cuando tenemos cierto entendimiento, o incluso sin tenerlo, a veces se empieza a convertir en una excusa, ¿no? Es que tú no sabes lo que yo sufrí, es que tú no sabes, ¿no? Y entonces empieza a convertirse en una excusa que nosotros ponemos como una barrera para reconocer ciertas cosas o como una justificación para mi carácter, mis reacciones ante las situaciones. Más bien, el conocimiento de esto nos puede permitir el posteriormente dar los pasos necesarios para poder sanar. Porque al final de cuentas ese es el propósito, al menos que yo al diseñar esta charla, al poder compartirla con ustedes, es que hagamos juntos este proceso de autoconocimiento y que posteriormente ustedes pues puedan tomar acción. Porque una herida, así como una herida física, no sana de un día para otro, a menos que sea muy superficial, ¿no? Pasan semanas, a veces pasan meses, quienes han sido sometidos a operaciones en las cuales les han tenido que abrir, que intervenir, pues tarda meses, ¿no? La herida, incluso deja cicatriz. Entonces tenemos que hacer este ejercicio de autoconocimiento y si me doy cuenta que hay ciertas cosas con las cuales me relaciono, no empezar a ponerlo como una excusa de pues es que pues yo fui lastimado, yo fui herido, no reaccionar desde las espinas, sino empezar a sanar, empezar a poder trabajar, no sé, ir a terapia, tomar consejería, acercarnos más a Dios,
Y esta analogía yo la conecto también con esta parte que leímos en la Biblia, ¿no? Dice esto: el buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un árbol de manzanas? Y yo un día me harto de las manzanas, me desespero de que el árbol tenga manzanas y voy y le arranco todas las manzanas. Y como no quiero manzanas, las regalo por ahí. ¿Qué va a pasar? Pues con el tiempo van a volver a salir manzanas. No puedo esperar un fruto diferente, no puedo esperar que ese árbol me dé otro fruto, que un día me dé peras, que un día me dé naranjas, porque su raíz es un árbol de manzanas. Aquí es lo mismo, hemos estado reaccionando así y lo que vamos a platicar son síntomas de la herida profunda y a veces queremos atacar el síntoma, pero no atacamos la herida, pero no atacamos la raíz. Y si podemos cubrir el síntoma durante un tiempo, pero no arrancamos la raíz del problema, en un tiempo vamos a estar igual. De hecho, ese es un principio de la recuperación de su familia. El consumo de alguna sustancia, el consumo dentro de la adicción es el menor de los problemas del adicto. Si ustedes vienen con la idea de, no, pues que deje de tomar, que deje de drogarse, que deje de consumir, tal vez lo logre por un tiempo, porque estamos arrancando el fruto. Porque el consumo es solamente un síntoma de la enfermedad de la adicción. Y parte de esas raíces, no toda la raíz, son estas heridas. Parte, no toda la raíz, porque es un problema muy complejo, es una enfermedad muy compleja. Entonces, vamos a ir una por una. Número 1, herida de rechazo. Como les dije, estas heridas se llaman las heridas de la infancia, entonces vamos a hablar de qué la genera en la infancia. Dice, esta herida se produce cuando un niño siente que no es amado o aceptado tal como es. Puede ser causada por el rechazo de un padre, una figura de autoridad, o por el rechazo de los compañeros en la escuela. La persona que experimente esta herida puede tener dificultades para establecer relaciones saludables y confiar en los demás. Algunas de las muestras de que una persona manifiesta esta herida son: busca la aprobación de los demás constantemente, tiene dificultad para establecer relaciones significativas o de largo plazo, se siente inseguro y desarrolla baja autoestima, tiene miedo al rechazo y evita tomar riesgos por temor a fracasar, se siente incomprendido y tiene dificultad para comunicarse abiertamente. Miren, en la Biblia, no lo vamos a leer porque como quiero tocar las 5 heridas sería muy largo, pero en 1 Samuel capítulo 15, para aquellos que están tomando nota, nos habla de la historia de Saúl. Saúl era el rey de Israel en ese tiempo. Ajá. Y él, por algunas cuestiones de desobediencia, fue rechazado por Dios. En algún punto Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú ya no vas a ser el rey, yo voy a nombrar un nuevo rey. Y la reacción de Saúl, esto se lo dice en privado el profeta Samuel, en esta plática privada. Samuel le dice a Saúl, Dios dice que por tu desobediencia, tú no vas a ser más el rey. Y la respuesta de Saúl fue, pero que la gente no se entere, pero que la gente no sepa que Dios ya no está de mi lado. Ahora, si analizamos a Saúl, porque lo voy a volver a mencionar más adelante, Saúl venía de una familia, en aquel tiempo se llamaban tribus, de una tribu que unos años antes por poquito y desaparecía. Hubo ahí un problema interno en la nación y por poquito destruyen a toda su tribu, a toda su familia o a todo su... Entonces venía de una familia que culturalmente venía de este rechazo. Él llega a la posición de rey, Dios lo nombra rey. Y cuando es rechazado, él no le importa tanto el ya no ser rey, sino el que la gente no sepa que Dios ya no estaba con él. Esa es una muestra de una herida de rechazo. Yo no quiero ser rechazado. ¿Saben? Esta herida nos impide muchas veces
avanzar en procesos de restauración, de recuperación, porque nos impide mostrarnos vulnerables, porque si yo me muestro tal cual soy, si yo muestro que todavía siento ansiedad a veces por el consumo, si yo muestro que de repente todavía hay asuntos de mi carácter que no están del todo formados, que no son del todo adecuados, la gente me va a rechazar. Si yo, ustedes saben que yo nunca he sido alguien que, bueno, los chicos que conviven más conmigo, que se muestre como alguien perfecto, la verdad es que no lo soy, ¿no? Pero no existen personas perfectas. Pero si yo me paro enfrente de ustedes y no digo, no, es que yo vengo a hablarles desde alguien sano para que ustedes aprendan de mí, no, les está hablando, perdón, alguien herido que vive estas heridas, que ha manifestado, que necesita trabajar. Y si yo tuviera esta manifestación del rechazo, yo diría que ellos no sepan, que ellos no vean que yo todavía lucho con esto, que mientras les hablo de esto, son luchas que yo también estoy teniendo. Entonces yo tendría miedo a que ustedes me rechazaran a mí, si me pongo a mí como ejemplo. Yo tendría miedo de hacer cosas nuevas por el miedo a fracasar. Yo tendría miedo de emprender, que emprender siempre te toma cierto miedo, pero tendría ese miedo porque si fracaso, si fallo, es una muestra de que, pues quizá las personas que tuvimos algunos abandonos en la infancia, que papá se fue, que mamá tenía que trabajar, que quien nos tuvo que cuidar es el abuelito, no estoy hablando de mí, esta es mi historia, o que quizá sí estuvieron mis papás, pero se la pasaban todo el día trabajando y yo viendo la televisión, ¿no? Entonces, esta herida surge de esto y se muestra de esta manera. No quiero ser rechazado. Siguiente herida, la herida de abandono. Dice, esta herida se produce cuando un niño siente que ha sido abandonado, física o emocionalmente, por un padre o una figura de autoridad. La persona que experimenta esta herida puede tener dificultades para establecer relaciones duraderas y puede sentir miedo al compromiso. Tener dificultad para establecer relaciones de confianza y cercanía son algunos síntomas. Evitar el compromiso y el apego emocional. Siente miedo al abandono y necesidad de controlar situaciones y relaciones. Se siente solo y tiene dificultad para conectarse con los demás emocionalmente. Esta es una de las heridas que más se presenta en personas que sufren adicciones o conductas autodestructivas para aliviar la ansiedad. Entonces, la herida de abandono se diferencia de la herida de rechazo porque en el rechazo a veces tu manifestación de la herida es hacer cosas por los demás para ser aceptado. En el abandono, tú no importa lo que hagas, no importa que las personas quieran estar cerca de ti, tú siempre te vas a sentir solo. Porque no es lo mismo estar solo a sentirse solo. De hecho, la soledad es algo un poquito preocupante, este sentimiento de soledad. No es lo mismo, no es la misma situación. Entonces, alguien que sufrió esta herida de abandono, una de las características que muestra la Biblia, que vamos a seguir hablando de Saúl, por lo menos este punto, es que tiene miedo a ser rechazado. Lo están apuntando, avanzamos 3 capítulos, 1 de Samuel, capítulo 18, y resulta que David, que era quien quedó como rey, o a quien Dios escogió como rey para sustituir a Saúl, tiene una batalla con un gigante que se llama Goliat. Esta es una historia, pues, creo que un poquito conocida, ¿no? La historia de David contra Goliat. David, siendo un pastor de ovejas, con una piedra derriba al gigante y luego le corta la cabeza con su propia espada. Una victoria militar muy importante. Y la gente empieza a celebrar y empieza a gozarse por la victoria militar, pero empiezan a reconocer a David. Y Saúl, ¿no? Y empiezan a cantar, no, es que Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Algo que había sido mentira, porque David nada más había matado a uno, ¿no? Y ese miedo de Saúl de ser
reemplazado, ese abandono que él sentía, el no querer sentir que todo lo que lo rodeaba lo perdía, provocó que durante muchos años tuviera un resentimiento en contra de David, que nunca le hizo nada a Saúl, y que lo persiguiera para matarlo. Y en ese capítulo es la primera vez que se muestra un antagonismo, y le dice, y se dice a sí mismo, pues ya nada más falta que lo hagan su rey. O sea, ya nada más falta que a mí me quiten el trono porque lo están reconociendo a él. Muchas veces una persona herida, cuando alguien ve que triunfa, cuando alguien ve que se compra un carro, cuando alguien ve que le va bien en la vida, la respuesta es la envidia. No eres capaz de celebrar un triunfo de otra persona. No, sí, pero de seguro se endeudó para comprarse ese carro, ¿no? Ay, míralo, ¿no? O sea, esa envidia, ese sentimiento de no saber reconocer, de no saber aceptar y celebrar los triunfos de los demás, viene de esta herida. Porque sentimos, ¿no? Le van a dar la atención a él en lugar de a mí. Entonces yo vuelvo a este abandono. Siguiente herida, la herida de humillación. Esta herida se produce cuando un niño es humillado, avergonzado, criticado con frecuencia por un padre, un maestro u otros compañeros. La persona que experimenta esta herida puede tener baja autoestima y puede tener dificultades para expresarse en público. Tener baja autoestima y sentirse inferior a los demás. Tener dificultad para expresarse en público y para aceptar cumplidos. Tener miedo a cometer errores y ser juzgado y criticado. Es muy duro consigo mismo y con los demás. Es perfeccionista y tiene dificultad para relajarse o disfrutar de las actividades. ¿Han conocido personas que su manera de tratar a otros siempre es a través de burlas, a través de lo que pueden considerar bromas, pero en este tipo de burlas y bromas siempre su intención es como demostrar que es más que el otro? Como los niños cuando se pelean y dicen, no, es que mi papá puede con esto, y el otro, no, es que, o sea, mi papá corre 10 kilómetros, ¿no? Y el otro niño, pues mi papá corre 20. Esa es una manifestación de alguien que vivió esta humillación. El no poder mostrarse menos que alguien más, siempre busca mostrarse por encima de. ¿Por qué? Porque cuando sufres la humillación, pues lo que te sientes es menos. Te sientes menos importante, te sientes menos valioso. Pero cuando creces, porque repito, esas heridas surgen comúnmente en la infancia, buscas la manera de sentirte más. Y muchas veces, como a ti te hicieron menos de niño, tú buscas hacer menos a los demás. Eso es una muestra. Eso de hecho es una muestra de baja autoestima. Una persona que no es capaz de reírse de sí mismo, de sus defectos, de cuando la riega, ¿no? Es una señal de una baja autoestima. Otra cosa es, por ejemplo, aquí dice que uno de sus miedos es hablar en público. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla en público, está ante el ojo crítico de su audiencia. Y es uno de los miedos más comunes en las personas. De hecho, se han hecho estadísticas. Se dice que el miedo el miedo más común es el miedo a la muerte, y el segundo miedo más común es el miedo a hablar en público. ¿Por qué? Porque la gente te está viendo, la gente te está escuchando, la gente está analizando y viendo si lo que dices es correcto o no es correcto. Está viendo cómo te vistes, está viendo cómo te ves. Y una persona que sufre esta herida, que cualquier pequeña crítica, que esa es otra muestra, cualquier pequeña crítica que pueda recibir a su aspecto, a su carácter, a su manera de hacer las cosas, cualquier pequeño error que pueda cometer, le provoca mucho, o sea, reacciona desde la herida, no, y por eso no se puede parar enfrente del público, porque tiene miedo, porque ya fue humillado una vez y no quiere ser humillado otra vez. Por eso es muy difícil que reconozca un error, porque siente que al reconocer un error, su valor baja. Entonces, esta herida es una de las heridas que también nos impiden crecer. Siguiente herida, traición. Esta herida tiene mucho que ver con la forma en la cual nos relacionamos.
Esta herida se produce cuando un niño es traicionado por alguien en quien confiaba, como un amigo o un padre. La persona que experimenta esta herida puede tener dificultades para confiar en los demás y puede tener dificultades para establecer relaciones duraderas. Tener dificultad, estos son los síntomas, para confiar en los demás y en sí mismo. Ser retraído y evitar las relaciones cercanas. Tiene miedo a ser vulnerable y abrirse emocionalmente. Desarrolla comportamientos defensivos y tiende a aislarse de los demás. Tiene dificultad para perdonar y dejar ir situaciones del pasado. En la Biblia nos cuenta una historia en Génesis de dos hermanos pues no gemelos, se podría decir cuates, que nacieron juntos, pero eran diferentes según la Biblia, físicamente eran diferentes. Esaú y Jacob. Esaú era el primero que nació, Jacob fue el segundo. En aquellos tiempos el hijo mayor recibía toda la herencia o la mayor parte de la herencia, junto con una bendición especial del padre, junto con una bendición de aquel que le estaba dando la herencia, ¿no? Y los demás hermanos, pues les tocaba menos. No que no les tocara, pero les tocaba menos. O pues terminaban sirviendo y trabajando para el hijo mayor, como si el hijo mayor tomara el lugar del papá. Y Jacob siempre quiso el lugar de Esaú, siempre quiso el lugar del primer hijo. Entonces, primero, pues le hace ahí una jugada, y aparte Esaú, pues tenía un carácter un poquito, pues no muy bueno, ¿no? Y un día Esaú llega con hambre, y Jacob era muy buen cocinero, y le dice, dame de comer. Y le dice, sí te doy, pero véndeme tu primogenitura por un plato de lentejas. Y Esaú, sí, ya, dame de comer, ¿no? Pero después, Jacob con su mamá hacen un plan para que de verdad, el papá que se llamaba Isaac bendijera a Jacob en lugar de Esaú. Y hacen este plan, engañan al papá, el papá ya estaba casi ciego, entonces ya no distingue a sus hijos, lo engañan y le roba la bendición. Y en Esaú se genera un sentido de rencor que llegó al punto de decir, voy a matar a mi hermano. Y durante muchos años Jacob tiene que huir, Jacob no vuelve a ver a sus papás, no los ve morir, ya él tiene que huir durante muchos años, forma su familia muy lejos de su tierra, de la tierra de sus padres, que por derecho hubiera sido suya, porque él la iba a heredar por haber tomado el lugar del hijo mayor. Y hay una rencilla entre estos dos hermanos que sí se resuelve, pero después bueno, cuando regresó Jacob ya tenía 12 hijos. O sea, imagínense cuánto tiempo pasó hasta que se arregló este problema de hermanos. Ese sentido de no confiar, de sentir, una persona con esta herida tiende a entrar en relaciones muy tóxicas o ser muy tóxico en una relación. Porque ese miedo a ser traicionado de nuevo lo vuelve a alguien posesivo. ¿Y dónde estás? ¿Y con quién estabas? Y a ver tu celular. ¿Y por qué no me llamaste? Tu última conexión fue a las 10:30 o a las 11 de la noche y no me contestaste el mensaje. Todas esas características son de una persona herida, de una persona poco sana. Se llaman, bueno, se les dice tóxico como de manera coloquial, pero vienen de esta herida. Tengo miedo a ser traicionado otra vez. Tengo miedo a que me vuelvan a fallar. Y entonces me vuelvo posesivo. Ese tipo de relación se llama apego ansioso. Me vuelvo muy ansioso, tengo mucho miedo, ¿no? Tengo dificultades para confiar en la otra persona y por eso quiero controlar. Entonces, esta herida nos lleva a ser poco confiados y a tener relaciones no muy sanas. La última, la herida de la injusticia. Esta herida se produce cuando un niño siente que ha sido tratado injustamente o maltratado por alguien en una posición de poder, como un padre, un maestro o un cuidador. La persona que experimenta esta herida puede tener dificultades para establecer límites saludables y puede sentirse víctima en situaciones de conflicto. Algunos
Síntomas: sentirse víctima y tener dificultad para establecer límites saludables. Ser muy crítico con los demás y tener una actitud de justiciero. Tener miedo a tomar riesgos y a ser vulnerable. Sentirse enojado y resentido hacia las personas en posiciones de poder. Desarrollar comportamientos pasivo-agresivos y evitar la confrontación directa. Les voy a contar otra historia bíblica para que les pueda poner el ejemplo. David, regresando a Saúl y David, llega a ser rey. Se convierte en rey después de muchos años, toma el lugar de Saúl y tiene hijos. Y resulta que tiene hijos de varias mujeres. Tiene varios hijos, pero no todos fueron de la misma mujer. Y entonces había un par de medios hermanos que se llamaban Abnón y Absalón. Y Absalón tenía otra hermana que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Tamar, gracias. Entonces, Abnón se enamora de su media hermana, de Tamar. Y hace un plan en el cual, al final de cuentas, termina abusando de ella. Y Absalón, que si era hermano directo de Tamar, pues se enoja mucho y va a decirle a David que era el rey y le dice: oye, papá, pues pasó esto, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? Y David no hace nada. ¿Por qué David no hace nada? Porque por ley lo que correspondía era que Abnón fuera ejecutado. Esa era la pena. Él tenía que morir, su hijo tenía que morir por lo que había hecho. Entonces David, para que su hijo la librara, no hace nada. Y en Absalón se genera este sentido de injusticia. Y primero hace un plan para matar a su hermano. Entonces, bueno, su medio hermano. Entonces, hace una fiesta y dice, y le indica a la gente, cuando Abnón ya esté borracho, lo matan. Cuando ya no se pueda defender, lo van a matar. Y eso pasa. Y luego empieza a tomar represalias en contra de su papá. Su papá era el rey. Y cuando alguien iba a buscar a su papá para alguna audiencia, para algún asunto, Absalón, antes de que vieran al rey, les decía: no, David no les va a hacer caso, el rey está muy ocupado. Yo sí les voy a hacer caso. Yo sí los voy a escuchar. Y se vuelve este justiciero que con el tiempo termina por quitarle su lugar a su papá, convirtiéndose en un tiempo él en el rey, o tomando el lugar de un rey ilegítimamente, y termina muerto de una manera pues un poquito trágica. ¿Qué pasa con las personas que sufren de esta herida? Son las personas que se sienten, que de hecho ya hay muchos justicieros sociales. O sea, ven algo y es normal el querer defender al vulnerable, eso es una característica humana, pero no es sano cuando ya estás en este punto donde estás resintiendo, donde tomas un lugar y una actitud de víctima, ¿no? Donde todo te parece un ataque personal. Una persona con esta herida podría ahorita estarme escuchando y somos conscientes de que yo no conozco la vida de ninguno de ustedes y puede decir: de seguro lo está diciendo por mí. No, él está hablando mal de mí. Otra característica, como la leímos, dice que tienen muchos conflictos para tener una figura de autoridad. Son las personas que siempre están en contra del jefe, aquí en el centro en contra de los pastores, en la sociedad que todo es culpa del gobierno. O sea, siempre una figura de autoridad les representa un antagónico, porque normalmente, repito, estas heridas vienen de la infancia, vienen de los padres, y pues a final de cuentas la primera figura de autoridad que tenemos en la vida pues son nuestros padres. Entonces, yo tengo un padre que me abandona, pues desarrollo este miedo al abandono. Yo tengo un padre que no quería que tener hijos, que no me planeó, y entonces yo me siento rechazado porque su actitud hacia mí es incluso de echarme la culpa a mí por las cosas que él ya no pudo hacer porque pues me tuvo que mantener, aunque sabemos que pues la culpa es siempre del papá, ¿no? De quien tiene al hijo, no del hijo, ¿no? O me humilló, ¿no? Me hacía sentir siempre mal, o me pusieron un apodo en la escuela, tenía que ver con lo físico, ¿no? O no sé, yo era bajito y me decían algo por ser
por no ser alto, ¿no? O yo era gordito y me pusieron un apodo, yo era más morenito que los demás. Ajá. Entonces, todas estas heridas, ya como cierre a esto, nos llevan a muchas de las actitudes y a muchas de las acciones que nosotros vivimos y la forma en la que nos relacionamos el día de hoy. Ahora, de manera muy breve, ¿qué hago si yo me identifico con alguna de estas heridas? Porque ahí están los síntomas, y a lo mejor alguien se identificó, a lo mejor yo fui el único que salió identificado, no lo sé. Pero, ¿qué hago? Lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre, en todo proceso, es reconocer. Reconocer la herida, reconocer el daño hecho, reconocer que sí sufrí de esto, que sí hay características que yo quisiera cambiar y que hoy me di cuenta que vienen de estas heridas, ¿no? ¿Por qué soy tan controlador en mi relación? Bueno, quizás sufriste una traición cuando eras niño, ¿no? O quizá, esto no lo mencioné, muchas veces la herida de la traición, me voy a regresar 2 pasitos y ahorita, porque eso lo mencioné, viene cuando hay una infidelidad en el matrimonio. O sea, infidelidad entre los papás, el niño se siente traicionado y desarrolla esta herida. Ahora sí me regreso a lo que estaba. Reconocer, este es un principio espiritual, es un principio psicológico también. Aquello que no se reconoce no se puede cambiar, no se puede mejorar, no se puede sanar. De hecho, para nosotros es nuestro primer paso. Admitimos que nuestra vida se volvió ingobernable. Es nuestro primer paso incluso para el problema de la adicción. Segundo punto para poder un poquito tratar esta parte de mis heridas. Ustedes se van a hacer mucho más fácil la vida. Van a vivir un poquito mejor emocionalmente y su salud mental cuando puedan descubrir este principio, que también es parte de un tratamiento, de nuestro tratamiento. Tengo que saber qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar, qué está en mis manos y qué no está en mis manos. Ya no puedo cambiar el pasado. Si fui herido durante mi infancia, ya no puedo hacer nada, no puedo regresar el tiempo. No hay forma en la cual yo pueda cambiar eso, por más que quiera, por más que sufra, por más que me duela, ya no lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy para poder alcanzar esta sanidad, para poder sanar estas heridas? Y cada uno pues va a tener su propio entendimiento. Entonces, número uno, reconocer la herida. Número 2, reconocer qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Número 3, busca acompañamiento. Ya sea acompañamiento profesional, psicólogo, psicóloga, espiritual, un consejero, un líder, un pastor, pero busca acompañamiento. Miren, nosotros no podemos hacer prácticamente nada solos en la vida. El ser humano siempre necesita uno de otros, somos seres sociales, no podemos aislarnos y hacer todo solos, eso es imposible, nadie puede. Y en este sentido es como quien va a un médico. O sea, yo siento cierta enfermedad, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo curarla porque tengo que ir a un médico. Un poquito esto es este acompañamiento. Quizá durante este acompañamiento pues vas a tener que tomar acción. De hecho, ese es el siguiente paso, tomar acción. Voy a seguir con el ejemplo del médico. Yo voy al médico y me dice, híjole, tienes una infección y necesitas tal antibiótico, tomar más agua, descansar, y yo no le hago caso, ¿no? No, pues ya fui al médico, ¿no? Ya. Pues no me va a servir de nada, nada más gasté mi dinero pues a lo tonto y mi tiempo, ¿no? Porque a final de cuentas, si no me tomo el tratamiento, no me voy a curar. Entonces, ¿qué acciones me va a dar? Voy a descubrir, porque otra vez, el proceso de terapia, el proceso de consejería, es un ejercicio de autodescubrimiento.
¿Y qué acciones voy a tomar? ¿Qué acciones me va a pedir? A veces, que es uno de los pasos principales, me van a llevar a perdonar. Ya, ¿cómo nos cuesta ese paso? A veces me va a llevar a hacer ciertas cosas, como enfrentar mis miedos. Párate enfrente de la gente y haz una oración, aunque sea. A veces me va a llevar realmente a reconocer ese dolor y a llorarlo hasta que ya no pueda más. Porque a veces así sana uno llorando, ¿no? De todo lo que traemos adentro, que no hemos sacado. Entonces, tomar acción. Y en cada uno de estos pasos, creer que Dios me puede sanar. Dios va a estar en medio de que yo descubra si necesito o no necesito. Dios usa a las personas. Dios trabaja por medio de personas. Entonces yo tengo confianza total en que Dios puede usar a un pastor, Dios puede usar a un psicólogo, Dios puede usar a un médico. Yo me muevo mucho en círculos de profesionistas y profesionales cristianos. Y veo cómo muchos de ellos desde su profesión sirven a Dios y son usados por Dios. Y aquí pues más, ¿no? Aquí una de las herramientas que Dios usa son nuestras psicólogas, son nuestros pastores. Entonces Dios nos va a acompañar porque la sanidad viene de Dios. Esta sanidad en nuestro corazón viene de Dios. Parte de la obra que Dios hizo, que Jesús hizo en la cruz, tuvo que ver también con la sanidad en nuestros corazones. Tanto lo físico como las enfermedades. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y también sufrió nuestros dolores. Y déjenme les digo algo. Un dolor emocional no es muy diferente a un dolor físico. Y estas son investigaciones recientes, ¿eh? O sea, el cerebro funciona más o menos igual, reacciona más o menos igual a un dolor físico que a uno emocional. Entonces, si Jesús trajo la sanidad de las enfermedades, también trae la sanidad de los dolores y las cuestiones de nuestro corazón. Entonces, yo no te prometo, porque ahorita vamos a orar, que hoy es el día en que Dios te va a sanar, porque la sanidad es un proceso. Vas a tener que dar ciertos pasos, vas a tener que tomar ciertas decisiones, te va a doler. Porque a veces reconocer todo esto que estaba tan profundo en nuestro corazón, duele. Y claro que duele el abandono, el rechazo, la humillación, la traición. Duele cuando pasa algo y sentimos que no se hizo justicia. Y Dios cargó también con esos dolores, Jesús cargó también con eso. Y conforme lo vamos entregando a Él, Él nos va devolviendo en sanidad. Y al final del día, nuestro ADN de este lugar, que son las familias, que se los he dicho una y otra vez, esto no es un centro de rehabilitación, no lo llamamos así, es un centro de integración familiar, porque tiene que ver con las familias. Va a ser mejor porque se van a estar relacionando personas más sanas. Porque no podemos esperar una relación familiar sana si dentro de la familia los individuos no estamos sanos. Si hay una adicción, no podemos esperar una relación sana hasta que se trabaje y se trate y podamos mantenernos firmes y podamos mantenernos sobrios, y entonces vamos a poder empezar a caminar verdaderamente. Entonces, voy a orar por ustedes. Si tú identificaste alguna de estas cosas y dices, sí me identifico, sí soy, podemos buscar ayuda, podemos ayudarte, podemos orientarte, los pastores. Aquí a veces las psicólogas dan terapias fuera del tema de las adicciones, a un costo muy bajo, o sea, no recuerdo cuánto está, pero es un costo mínimo a comparación de los 600, 700 pesos que cobra un psicólogo normalmente.
¿no? Estas charlas también son para esta parte, ir caminando, ir aprendiendo. Pero toma acción, toma acción. O sea, la oración es buena, la oración es poderosa, pero siempre vamos a acompañarla con nuestra acción, nuestro camino hacia nuestra sanidad. Vamos a orar, Señor Jesús, el día de hoy. Quizá hemos descubierto que hay cosas en nuestro corazón, Señor, que duelen, Señor. Quizá en este tiempo han venido recuerdos o me he dado cuenta de actitudes, Señor, que yo tengo, que me causan dolor, Señor, que me causan desesperación, ansiedad, Señor, o que me han arrastrado a la depresión, Señor. Mi Dios, te pido hoy que tú empieces a convencer, Señor, de que tú tienes poder, Señor, para sanar, mi Dios, a las personas y a las familias. Que a través de la sanidad que tú nos vas a dar, Señor, en nuestro corazón nos puedes llevar, Señor, a la restauración de las familias, Señor. Mi Dios, que cada corazón herido es importante para ti, Señor. Que tú no nos buscas perfectos, sino que tú quieres que nos acerquemos a ti, sinceros, tal cual somos, heridos. Quizá queriendo defendernos desde nuestras heridas, como esa rosa que quería defenderse desde sus espinas. Y Señor, así tal cual somos, nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote primeramente que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a sanar, Señor. Pero también, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, para saber qué hacer para llegar y mantener esta sanidad, Señor. Que nos des la sabiduría si es que necesitamos buscar ayuda, Señor. Tú seas quien guíe nuestros pasos hacia algún profesional, alguna persona que pueda, Señor, traer a nosotros la ayuda que necesitamos, Señor. Señor, que encontremos lugares como este, Señor, casas de paz, Señor, donde no rechazamos al herido, no rechazamos al enfermo, no rechazamos, Señor, a aquel que viene quebrado, sino que lo llevamos a ti, Señor, y tú puedas hacer la obra, Señor. Que levante, Señor, entre nosotros, Señor, familias, mi Dios, que se restauran a través de la sanidad de las personas que forman estas familias, Señor. Señor, preséntanos, Señor, la sanidad. Gracias, Señor, por las familias. Gracias, Señor, por el tiempo que nos regalas en tu presencia, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú has traído y estás trayendo sanidad, Señor. Porque en las familias, Señor, donde antes estaban rotos, tú estás trayendo esa sanidad, mi Dios. Gracias, Padre bendito, por las bendiciones que nos das. Gracias por las familias de la Roca. Gracias, mi Dios. Te amamos, Señor. Sigue haciendo tu obra, Señor. Permite que este tiempo de visita, Señor, siga siendo un tiempo también donde traigas sanidad y restauración. Que no haya peleas, que no haya discusiones en este tiempo, sino que en amor mis hermanos puedan convivir como familia. Gracias, Padre bendito. Te amamos, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.